Hola compañeros y compañeras, somos el grupo de Sebastián Garcés, Matías Sandoval y Fernando Clement. En esta video prueba hablaremos sobre los textos que elegimos. El primer texto que elegimos fue el periodismo inmersivo o cómo la realidad virtual y el videojuego influyen en la interfaz e interactividad del relato de la actualidad, escrito por Eva Domínguez Martín. El segundo texto elegido fue El fin del mundo tal y como lo conocemos, las grandes innovaciones que van a cambiar tu vida, escrito por Marta García León. Y ahora comenzaremos con el resumen del primer texto del periodismo inmersivo. En el primer texto se habla sobre el enorme daño que están produciendo las tecnologías de realidad virtual y la fuerte influencia del videojuego como industria cultural a la narrativa digital, de no ficción y también a la periodística. A aquello se le cataloga como periodismo inmersivo, en donde se amplifica el impacto del relato mediante la creación de una experiencia sensorial e interactiva. El texto nos establece que en los últimos años este tipo de formatos se ha hecho cada vez más frecuente en la producción periodística. Para algunos autores, como Peña y sus compañeros de equipo, y Paulich, el periodismo inmersivo se expresa en todo su potencial con tecnologías y equipos de la realidad virtual. Las tecnologías que eliminan sensorialmente la frontera física son el terreno de exploración más fértil para fomentar la sensación de habitar en otro entorno. Si bien por un lado se podría considerar un gran aporte, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la experiencia para una persona vendría siendo la máxima posible hasta ahora, creyendo que está realmente en el lugar y que incluso puede tomar acción en ese lugar virtual, la recreación requiere una nueva reinterpretación de estos hechos, si es que se quieren ser contados, si quieren ser vividos. Entonces eso puede terminar, ¿cómo decirlo?, distorsionando los fines básicos del periodismo. Pues este denominado inversivo podría ser muy manipulable, dependiendo, y como ya viene sucediendo actualmente, de quién lo financie, llegando a una situación totalmente inverosímil. Pues las sensaciones de poder estar en el lugar de los hechos y de la historia puede llegar a ser fascinante. Estas podrían ser más ambientadas para un ámbito comercial, publicitario o incluso turístico. Pero el periodismo, hablando de una forma metafórica, no puede ser tratado de igual forma que la poesía, por ejemplo. Tiene que ser entendida por todos y tiene que ser de la forma menos ambigua posible. Pero claro, como es normal, hay casos y casos y depende de la acción de la cual estemos hablando. Una de las intenciones que tiene el periodismo inmersivo es generar que gran parte de la audiencia se haga partícipe de los hechos a través de una manera más directa e impactante, algo que era imposible de conseguir con los instrumentos de la prensa tradicional. Con esta nueva herramienta, el periodismo tiene la potencialidad de ser más transgresor que nunca, dando la oportunidad a los usuarios de una perspectiva mucho más directa y concientizar a las personas de los hechos noticiosos que están consumiendo. A su vez, se le puede otorgar al periodismo un rol potencial como un medio de sensibilización social. Ahora iniciaremos con el resumen del texto 2, que es titulado El fin del mundo. En el segundo texto se hace referencia a las profesiones que se han ido extinguiendo durante los últimos tiempos, como por ejemplo el lechero, el carbonero o el afilador. En el texto se hace referencia a un estudio del Centro de Estudios Bruegel, donde se señala que más de la mitad de los empleos europeos están en alto riesgo de desaparición. Además, se establece que la robotización afectará en España a cerca de la mitad de los trabajadores de la próxima década, indicando a los expertos que vamos a vivir rodeados de máquinas capaces de realizar nuestros trabajos y que no está claro siquiera si el trabajo dentro del futuro, si el trabajo tiene futuro, además tampoco cómo mantener unos ingresos dignos para los desplazados por las máquinas. El texto básicamente nos habla del dilema constante de la robotización y sus efectos en nuestra vida como comunidad. Básicamente nos detalla una lista de ejemplos en donde los robots, basados en algoritmos, realizan labores realizadas por personas
pero evidentemente de una forma más eficaz, pues conlleva una reducción de gastos y un aumento de la producción. Solo que en nuestra época actual y en la próxima a venir es donde se golpearán o donde nos golpearán como sociedad notablemente los cambios, pues a diferencia de los avances que tuvieron en años anteriores, históricamente hablando, ya sea por ejemplo la revolución industrial, todo sucedió de una forma más expansiva durante el tiempo. En cambio, en nuestra actualidad y en nuestros próximos años, vemos un cambio tan rápido que deja la vara en forma vertical. Entonces, evidentemente, nos vamos a golpear de una manera más fuerte en comparación a otros años a estos propios cambios. A pesar de los dos anteriores comentarios de mis compañeros, no todo es malo. Como se menciona en el texto, los robots pueden suplir a los humanos en tareas de alto riesgo. Tal fue el caso mencionado en el texto que sucedió en la ciudad de Dallas, Texas, en el 2016, en Estados Unidos, donde se envió un robot con explosivos para abatir a un sujeto que ya había disparado a 5 oficiales de policías. Y para que no hubieran más bajas humanas, se decidió enviarlo. Esto demostró la gran efectividad que pueden tener los robots en circunstancias donde la vida humana está en riesgo y el bienestar se pone en peligro. Como por ejemplo muchas de las tareas de la acción policial, donde siempre se pone en potencial riesgo la vida humana. Todas estas situaciones nos hacen pensar en cómo los robots se pueden aplicar a varios puntos de nuestra vida. Supongamos en el resguardo policial, en muchos países europeos y especialmente en Estados Unidos, se han empezado a ocupar drones o robots para tareas que son muy peligrosas para los seres humanos. Bueno, compañeros, compañeras, profesor, esta fue nuestra presentación de estos dos textos. Ojalá, esperemos que le haya quedado claro y que hayan podido acoger un poco de nuestra perspectiva al leer estos textos. Muchas gracias.